Buenas tardes para todos y para todas en este nuevo espacio de ronda de encuentros que ya se vienen haciendo asiduamente desde el año pasado con distintas temáticas, muchas veces vinculadas al desarrollo urbano de la ciudad, la vinculación con otras ciudades, la planificación urbana, la movilidad, entre otros debates, que en el último tiempo obviamente que nos tiene más vinculado a la coyuntura, a cómo el coronavirus también ha impactado en distintos espacios, en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones laborales. En cada uno creo de los espacios que nosotros nos movemos se ha modificado. Después estará la evaluación de que algunas cuestiones que quizás se hayan fortalecido para bien en los entornos familiares y otras quizás se hayan debilitado, pero bueno, después pasa por la trayectoria de vida de cada uno y cada una. Más allá de esa cuestión, hoy creo que está muy buena la propuesta que acercaron algunos de los chicos, del diálogo con Lucas, Franco, Andrea, por allí. Surgió el planteo de hacer una charla con Maxi Macedo. A Maxi, bueno, por ahí vi que estaba también unido a la reunión del Marce Temperini. Ya hay una historia también de trabajo en común, donde ellos se han especializado en todo lo que tiene que ver con la seguridad informática y bueno, recuerdo que ya por el 2013, uno de los primeros gente que consultamos al respecto de algunos proyectos que íbamos a presentar, que en ese caso estaban vinculados con el grooming. Fuimos a consultarlo a ellos porque en aquel tiempo era de los primeros grupos, equipos, Maxi y Marcelo, que laburaban en la temática. Y creo que eso lo han podido sostener, fueron creo que pioneros claramente en la ciudad y en la región, me animo a decir, en desarrollar este tipo de temas. Y hoy sin dudas, la temática yendo a lo de hoy, la circulación de noticias por ahí falsas, que no conocemos el origen, que no sabemos de dónde vienen, por ahí pueden generar muchísima incertidumbre y inclusive con los estados de ánimo que hay, cada uno con su propia situación, puede llegar inclusive a causar desequilibrios sociales o determinado tipo de situaciones con un consumo permanente de información. Maxi es analista en informática aplicada, egresado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, especializado en seguridad de la información, matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería, una amplia trayectoria, decíamos socio fundador de Asegurarte, con Marcelo, también ha sido desarrollador del proyecto Botón de Pánico ST, colaborador activo de la campaña de conciencia digital, cofundador del proyecto DILA, Observatorios de Delitos Informáticos de Latinoamérica, es capacitador en materia digital, y creo que también han podido trasladar su conocimiento a lo que tiene que ver con evidencia digital, investigación de delitos informáticos, aportando sus saberes no solamente quizás al mundo académico o al mundo educativo, sino también en este caso al mundo de la justicia. Y también Lea, se te cortó. Vamos a esperar un cachito. O por lo menos yo no escucho. Yo tampoco. Sí, se ve que se le cortó el micrófono. Está congelado. Ahí le avisé. ¿Los demás estaban escuchando bien? Ahí están todos. ¿Estaba escuchando bien?
Sí, gente, aprovechamos para aclarar que cualquier aporte o consulta que tengan la hagamos por los comentarios para mantener los micrófonos apagados. Sí, yo ahí ya tuve inconveniente informático, ahí volví por el celular, aviso, mientras se reinicia la... Pero bueno, no sé dónde había quedado, pero estaba un poco detallando lo que es el currículum de Maxi, donde digo, más allá de que ahí lo tienes puesto en la placa, creo que, insisto, algo que decía, que no sé si se alcanzó a tomar, que son de los primeros equipos, grupos en la ciudad en la región que elaboraron todo lo que tiene que ver con delitos informáticos y haciendo permanentemente todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que no solamente de los campos de investigación, sino también educativos, de la justicia, de distintos ámbitos puedan aprovechar su conocimiento. Entonces creo que está muy bueno que desde Encuentro se pueda en este caso fomentar el debate y la discusión, y más que lo que venía planteando, creo que disparar con alguna consulta. Digo, la idea era discutir sobre lo que tiene que ver con noticias falsas por las distintas plataformas digitales. Hoy son muchos los canales por los cuales surge la información: WhatsApp, Facebook, Instagram, distintos canales de comunicación que tienen con diarios, TV, radio, y el impacto que tiene en la sociedad. Cómo detectar noticias falsas, qué hacer frente a ella. Pero bueno, para no andar tanto más, darle la palabra a Maxi y dar continuidad, y después con él y de vuelta con preguntas y respuestas. Bueno, Lea, muchísimas gracias. A vos, a Simonielo, a Lucas, por la oportunidad. Bueno, porque siempre nos tuvieron en cuenta cada vez que hablamos sobre estos temas. También, bueno, agradecerle a Marce que me está acompañando, aunque sea de forma digital, porque por suerte hemos abordado todos estos temas siempre de forma interdisciplinaria, desde mi área de informática, de pericia, desde el área legal, teniendo la visión de Marce, y ahora está bueno esto de sumarle la parte política y la parte social para ver qué podemos hacer como sociedad frente a estos problemas. Por eso quise agregar la palabra del impacto social, porque creo que hoy las noticias falsas nos impactan muy fuertemente en el humor social, principalmente. La dinámica sé que debería ser 30 minutos de exposición y después dejarnos a preguntas. Así que, bueno, aprovecho que para las preguntas que tengan las puedan poner en el chat para después ir discutiéndola. Y si hay alguna cuestión muy puntual que estamos debatiendo sobre alguna de las filminas que le voy a ir pasando, filminas es un término muy viejo, pero de alguna de las imágenes que le voy a ir mostrando, estaría bueno por ahí que la discutamos, que se active el micrófono y que la discutamos sobre la marcha para que no se quede perdido. Un poco cómo surge esta charla y cómo surge mi interés por hablar sobre el tema de... Creo que estoy utilizando... Ah, no, está bien. No, estoy utilizando otra presentación. Aguarden. Ahí está. ¿Cómo surge mi interés por el tema de brindar una charla sobre noticias falsas y investigar sobre esta temática? Es porque nosotros estamos trabajando todo el tiempo, nosotros me refiero a Asegurarte, con las consecuencias de las noticias falsas, con la difusión de una imagen de una empresa que la está perjudicando, de un profesional, de un político, o de alguien que una información generalmente falsa le está repercutiendo en su reputación, en su buen nombre, en su honor, o quizás en su intimidad. Entonces, trabajamos con todo este tipo de problemas. Acá les dejo, para que después puedan ver, y es algo más resumido sobre lo que vamos a charlar hoy, es la charla que tuve la oportunidad de dar en TEDx en el año 2018 sobre noticias falsas, donde repaso varios de los conceptos y está bien resumida, cosa de poder pasárselo a conocidos y familiares, esto que vamos a desarrollar un poco más y que vamos a poder debatir. Pero se las dejo acá, porque saqué muchísimas cosas que hablé en esa charla, en esta, para que el foco sea en la discusión. Para arrancar me gustaría brindar este estudio, que es un estudio del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde ese número que ven ahí, el 70%, es la posibilidad que tiene una noticia falsa de viralizarse frente a una noticia verdadera. ¿Y por qué pasa esto? Porque las noticias falsas tienen algunos condimentos como es la novedad, la sorpresa, y yo también le agregaría el morbo.
cuando estamos ante algo que nos causa novedad, sorpresa o morbo, muy posiblemente que estemos sobre una noticia falsa. O sea que ahí hay que meter el primer freno de alerta cuando nos está pasando algo con esa información que estamos consumiendo y leyendo. Si nos activa alguno de estos mecanismos, freno, stop y empezar a desconfiar. Gartner, que es una consultora de las grandes a nivel mundial, predijo en el 2018 que para el año 2022, no estamos tan lejos, iba a haber más información falsa que información verdadera. O sea, que íbamos a consumir muchísimo más información falsa que verdadera. Y esto fue 2018 sin pandemia de por medio. Y todos sabemos que esta pandemia produjo una explosión de las noticias falsas y que circulan hasta por los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión y diarios. Lo cual pone más sobre el relieve la gran problemática que estamos afrontando. Para definir información falsa, me gustaría utilizar un poco la categorización que utiliza Chequeado. De cómo categoriza, una vez que ha Chequeado, para los que no lo conocen, es una organización sin fines de lucro, constituida por periodistas, por filósofos y demás profesiones, donde tratan de chequear el discurso público. Ese es su objetivo y su razón de ser. Entonces, distintas informaciones que pueden ser relevantes, después vamos a ver el método de chequeado, realizan un chequeo técnico y periodístico sobre la información. Y la categorizan en estas 4 categorías. Falso, directamente que toda la información que se dice ahí no puede ser chequeada, o los datos no son confiables. Engañoso, que acá es un poco lo que más se está viendo, cuando hay algo de información verdadera, pero quizás la razón de ser de la información o el título puede ser lo falso, o lo que entraría dentro de esta categoría de fake news, donde es algo engañoso. Cuando es verdadero, los datos que se informan son verdaderos, todo el contenido de la información, o cuando no se puede probar, que también es una categoría que está ocurriendo muchísimo cuando realmente no se puede probar, porque no hay elementos que permitan acreditar eso. Entonces ahí también nos encontramos con una información un toque dudosa, para llamarla de alguna manera, que sería como la de engañosa. Todo esto de información falsa, todas estas noticias que están circulando, forman parte de un gran proceso que es la desinformación. O sea, las noticias falsas serían el vehículo para generar una desinformación. Que esa desinformación puede ser utilizada para manipular la opinión pública sobre un determinado tema, o sobre un determinado producto, empresa o profesional. La Organización Mundial de la Salud, a partir de todo lo que se fue difundiendo de información relativa al COVID-19, acuñó el término de infodemia para llamarle a toda esta difusión que hay sobre el virus, sobre las posibles curas, sobre las conspiraciones, todas las noticias falsas que circulan dentro del ámbito del COVID-19, acuñó este término para ponerle algún nombre a toda esta viralización de informaciones falsas en relación al coronavirus que estamos sufriendo todos hoy en día. Y define 4 categorías. Esto lo hizo la gente de Chequeado, pero también lo sugirió la Organización Mundial de la Salud, donde si tenemos estas 4 cajitas con la información que tenemos, probablemente estemos ante una noticia falsa. Si la información que estoy leyendo habla sobre una teoría conspirativa que surgió en un laboratorio, en tal lugar, o que puede causar tales efectos, analicémosla como que podría ser probablemente una información falsa. Contenido de cómo se contagia o esparce el virus, que me llegan a través de WhatsApp, que llega porque está flotando por el aire, o porque se contaminó un tanque de agua y toda la gente del pueblo se contaminó. Los tratamientos y curas, estos que van desde consumir agua con grandes dosis de lavandina, hasta té mágicos, hasta, distintos conjuros que parecen más de un brujo que de un científico. Y también el tema de medidas del gobierno, donde a través de quizás de WhatsApp surgieron distintos formularios que lo que hacían era estafar y robar datos a las personas que querían acceder a, por ejemplo, los créditos o las asistencias por parte del Estado, el ingreso de emergencia, donde le robaban lamentablemente los datos a las personas que querían acceder a ese beneficio. Por eso, acá siempre la recomendación es que se consuma información de sitios oficiales,
y es un poco lo que trataron de hacer desde los distintos medios de comunicación y de las distintas organizaciones a la gente que no trate de ingresar a esa información que te llegaba a través quizás de un familiar, que le llegaba de otra persona o de otra persona, y no podía ser validado claramente su fuente oficial. Acá les quiero traer un ejemplo que causó mucho problema y está bueno para explicar un poco este fenómeno. Esto lo publicó Diario Infobae hace 29 de abril, hace muy pocos días, hace 7, 8 días atrás, cuando se empezó a debatir todo esto de las cárceles. Fíjense, primeros resultados del plan para liberar presos. Lo escarcelaron ayer y hoy volvió a robar. Así titulaba Infobae la noticia en su diario. Si nosotros logramos ingresar hoy a esa noticia, a ese link que nos muestra Infobae en este tweet, hoy la noticia cambió su título. Dice, robó una heladería, la policía lo detuvo y descubrieron que había sido escarcelado 24 horas antes. Y allá nos empezamos a encontrar en un título que fue dictado. Yo lo pude verificar en otra charla que di, lo verificamos en vivo. Ahora ya borraron la caché de Google, que la caché de Google quiere decir así como una especie de archivo temporal del sitio de cómo se veía, pero que una vez pasado el tiempo no se puede volver a determinar. Entonces, fíjense, como un título que a muchas personas te genera bronca, indignación, porque era el plan para liberar presos del gobierno, que la persona salió y volvió a robar, pero después, pasado casi 24 horas de esa noticia que tuvo un impacto bastante importante, fíjense acá tenía 6.000 retweets, le cambiaron el título, entonces las noticias ya no tenía ese título bomba, que era lo que buscaban realmente impactar en la sociedad. Esto también lo realizaron algunos periodistas. Acá está el periodista de casos judiciales, Mauro Zeta, que es muy conocido, donde también difundió, incluso con fotos, con papel, el dinero, y se salió ayer de la cárcel federal de Marcos Paz por un fallo de la Cámara de Casación en lo criminal, bajo el pretexto de ser paciente de riesgo del COVID-19. Hoy lo detuvieron tras un arrebato en Almagro. 7.000, casi 7.000 retweets. Después, 29 de abril también, unas horas más tarde, cuando se dio cuenta que la información era falsa, publicó, acá está el fallo donde se decretó la libertad de un delincuente que fue atrapado hoy tras un asalto en Almagro. No tiene que ver con el COVID-19, se decretó su libertad, su estado de salud mental y se le dio intervención a un juzgado civil. Donde la persona esta que había sido liberada, que todos dijeron que fue por el plan de gobierno para liberar los presos, se notó claramente que no había sido por eso, pero fue como el estandarte que inclusive un montón de medios televisivos y de radio hablaron de esa noticia. Y si buscamos hoy en Infobae, lo liberaron, buscamos este título en Infobae, primer resultado del plan para liberar presos, vamos a encontrar casi 5.000, 6.000 resultados de sitios, de noticias y de personas que han retuiteado y publicado en sus blogs la información de Infobae, con ese título al menos tendencioso. Y acá tenemos el estudio este del MIT, donde fíjense, la información bomba, que era esta de que la persona salió de la cárcel y robar, casi 7.000 retweets, la desmentida, solamente 1.000 retweets. Donde tenemos el impacto que tiene claramente la sociedad, lo que te indigna, lo que te genera bronca, ese fenómeno de posverdad, donde claramente te importa más las sensaciones que te genera una noticia que el hecho concreto en sí de cómo ocurrió. Acá un meme que estuvo circulando muy, muy bueno, que creo que todos lo vivimos quizás con nuestros familiares, en esto de por ahí la falta de pensamiento crítico y todavía la confianza que se le tienen en los medios tradicionales, radio, televisión y diarios, como que si salió en tal diario o en tal medio, estoy seguro que está súper chequeado y es real. Entonces, es como esa confianza transitiva, si lo dijo tal medio, tiene que ser real, muchas veces nos bloquea este pensamiento crítico que estoy tratando de que estimulemos y de que reflexionemos. ¿Cómo circulan? Circulan por distintos lugares las noticias falsas. Por medios tradicionales, como dije, radio, TV, diarios, por redes sociales principalmente, y creo que la red social que se está llevando un poco todos los méritos de difusión de información falsa es WhatsApp. Porque WhatsApp te llega de un familiar, de un amigo, de alguien conocido. Entonces uno es como que baja la barrera ahí y como que dice, no, pero si me lo mandó tal persona, seguramente debe estar chequeado porque no me va a mandar algo falso. Entonces es como que bajamos nuestra guardia
y tendemos a creer todo lo que nos mandan amigos y conocidos. Y lamentablemente, de cómo funciona WhatsApp no hay ningún intermediario como si hay en Facebook, en Instagram o en Twitter, donde ese intermediario, ante una denuncia de información falsa, como está pasando, puede actuar y censurar esa información o bloquearla o darla de baja o generarle un cartel. O sea, está pasando con muchísima información que pone principalmente en riesgo la salud, que están tomando acciones las redes sociales. ¿Cuál es el gran problema? Que WhatsApp no puede tomar acción, porque WhatsApp es un servicio de punto a punto. Entonces, al ir cifrada la información, no se puede poner en el medio a verificar que lo que te están mandando a vos puede ser falso o fue denunciado. Porque en teoría, estamos hablando, no debería acceder a la información que se comunican entre las partes. También vale la pena aclarar que hay muchísima información falsa que está circulando a través de videos de YouTube. Estos youtubers que arman ese video con algunas imágenes y teorías principalmente conspiranoicas de cómo surgió este virus y cuál es el plan macabro que hay detrás de eso. Y bueno, muchísima gente lamentablemente cree en estos youtubers que su gran negocio es generar muchísimo impacto para generar más visitas y para que a partir de esas visitas te puedan mostrar más propagandas y a partir de esas propagandas ellos ganar dinero. Que ese es el gran negocio que hoy en día está viendo en estos principales portales y youtubers. Si nos ponemos a preguntar por qué surgen, cuáles son las motivaciones, voy a enumerar en principio 4. La primera es por diversión. Muchísima gente genera una noticia falsa por diversión, porque le pareció gracioso elaborar una teoría o un rumor, lo manda, y le pareció gracioso en ese momento y quizás después se le va de las manos. Muchas veces también puede ser por bronca, por odio, por generar una venganza contra alguna persona o algún grupo de personas o un partido político. También puede ser por dinero, que alguien te pague para hablar mal o bien de una persona, no importa la herramienta, no importa el cómo, sino importa el qué. O sea, vos querés dejar bien o mal parada a esa persona, y por una cuestión monetaria. Y creo que por ahí lo que estamos viviendo ahora, y principalmente también en épocas de elecciones, es cuando el objetivo de la información falsa es manipular la opinión pública. O sea, llevarnos hacia algún lugar del debate público en ese momento, el aborto en su momento, donde tuvo muchísimos matices, y bueno, generar entonces en la gente esta división, esta grieta, y para eso se utiliza lo que es la posverdad, cuando la información que te transmite no te importa el contenido en sí o los hechos objetivos, sino lo que importa es las sensaciones que te genera y qué tan ese discurso que te están transmitiendo coincide con lo que vos tenés previamente, lo que se llama el sesgo de confirmación, o sea, tus creencias populares, ese meme que, tus creencias, se me perdió la palabra, las creencias que vos poseés, o sea, lo que vos, tus convicciones, y cuánto se adecúa ese discurso y esa información que te están transmitiendo con lo que vos llevas adentro. Acá me gusta esta reflexión de Umberto Eco, donde pone en crisis a las redes sociales, donde dice que la opinión de cualquiera, o sea, lamentablemente la libertad de expresión que tenemos en las redes sociales, puede ser comparada con lo de un premio Nobel, lo cual es muy duro, Umberto Eco, y también es muy duro, por ejemplo, con los premios Nobel. Sin ir más lejos, una persona que descubrió y estuvo investigando sobre el HIV, salió en estos días a decir que el coronavirus había sido generado en un laboratorio por sus características, y lo salió afirmando, y toda la comunidad científica salió a pegarle, diciendo que era un irresponsable, afirmando que el coronavirus había sido surgido a partir de un laboratorio. Y acá donde tenemos, o sea, un poco la opinión de los expertos. Nosotros decimos una persona que es un premio Nobel, que es un investigador muy reconocido, le damos como cierta entidad que todo lo que dice él debería ser verdad. Y acá también tenemos un caso que está muy bien contado en el libro del Gato y la Caja sobre posverdad, donde comenta que la persona que descubrió que la vitamina C podía ser bien para los resfríos, que también era un premio Nobel, nunca realizó un estudio serio sobre si es verdad que la vitamina C previene el resfrío. Pero como era un premio Nobel y esa persona tenía cierto reconocimiento, se estima que tuvo un negociado con las personas que tenían los suplementos de vitamina C,
y lanzó esa afirmación, y hoy todo el mundo compra suplemento de vitamina C, come naranja para no resfriarse, pero está sustentado en un mito que hasta el día de hoy no está verificado si realmente la vitamina C previene todo. Pero eso lo dijo un premio Nobel, entonces todos creemos que fue así. Sí. ¿Hola? ¿Hablaron? No, Maxi, me parece una interferencia nomás, siga. ¿No se metió ningún Zoom Bomber? No, no es Zoom. Bueno, también tenemos la parte... Siga. Tenemos la parte de los scratches virtuales, donde hoy en día están proliferando muchísimo. Tuvimos en su momento muchos scratches con el tema de la violencia de género, contra la denuncia de los abusadores, y hoy en día estamos teniendo contra las personas que violan la cuarentena, las personas que supuestamente están infectados y pueden estar infectándose, infectando a otras personas, las personas que no cumplieron quizás la cuarentena y vinieron del exterior, los médicos que quizás actúan de forma irresponsable. Entonces, estamos teniendo muchísimos scratches acá que lamentablemente una vez que uno ha sido escrachado es muy difícil de reparar esa reputación que se rompió y que la gente, a fuerza de compartir, de me gusta y de dar su opinión, destruye totalmente una reputación sin antes verificar si eso podría ser falso o verdadero, que acá también está la dificultad de cómo hacemos para verificar si la información que estoy hablando sobre una persona que no conozco es verdad o es falso. Ya que mencioné lo de Zoom, está bueno acá porque Zoom también sufrió alguna especie de scratch virtual y de hoguera digital. Hoy en muchísimos grupos se está recomendando esto, desinstalar Zoom, porque te hackea la computadora, te hackea la cuenta de Mercado Pago, mejor prevenir. Y quiero aclarar y llevarle un poco de luz sobre este tema. Hoy la mayoría de los problemas de Zoom están solucionados. Todo lo que pasó con Zoom fue bastante manipulado por el tema de medios de comunicación y también de sus rivales. O sea, porque no olvidemos que Zoom es una aplicación china que está peleando contra Google, las herramientas de Google, como esta Google Meet, contra Microsoft, que Microsoft tiene Teams, que tiene Skype, y que tienen un montón de otras herramientas, y Zoom es una herramienta china, que le está ganando mercado a los Estados Unidos. Por eso muchísimas de las notas que hemos leído decían desinstalen Zoom, Zoom es inseguro. Si hoy buscamos en Google Zoom hackeado, fíjense, tenemos 378.000 noticias que hablan de las vulnerabilidades y las debilidades de Zoom, que sí existieron, que sí fueron reales, no todas, no que instalabas Zoom y te robaba los datos, porque no funciona así, no me quiero poner bien en técnico sobre las fallas de Zoom, pero no funcionaban así. Pero todas estas noticias que se fueron generando, básicamente lo que hicieron es romper el nombre de Zoom, bastardearlo, y que la gente no confía en Zoom porque alguien lo dijo, pero no entendía bien qué dijo, sino que era inseguro. Pero para decirle al día de hoy, si uno tiene la aplicación de Zoom instalada, con su última versión actualizada, si se conecta a una sala, que esa sala, el ID no está público, y encima ese ID tiene una contraseña para ingresar, con una sala de espera y el administrador va habilitando a las personas, quédense tranquilos que su comunicación va a estar siendo segura. Y aparte también no hay que olvidarnos acá, ¿cuál es el fin de la comunicación que vamos a tener? ¿Vamos a hablar sobre un secreto de Estado o vamos a charlar sobre algo público o una conversación de amigos o familiares que hoy no nos podemos reunir y simplemente queremos hacerla por este medio que hoy nos facilitó la vida? Entonces también acá hay que tener un poco la cuestión de no paranoiquearnos tanto en los que nos venden, sino tratar de entender de qué manera podemos hacer ese esfuerzo para que la aplicación que estemos utilizando sea un poco más segura. Volviendo al tema de sitios de fact-checking, no sé en qué hora, de sitios de fact-checking tenemos un montón de iniciativas, tenemos chequeado acá en Argentina, Maldito Bulo en España, hay una asociación de empresas, de organizaciones que generan un chequeo a nivel mundial, que es la International Fact-Checking Network, disculpen mi inglés, donde va certificando a los distintos organismos que realizan un chequeo de la información y diarios, y realmente le genera una insignia que dice que estas personas llevan un método de chequeo, que toda la información que publican al menos sufrió todos esos pasos y ese método para lograr ser validada. También tenemos Google, es muy bueno ese explorador de Google de noticias falsas, donde uno puede buscar sobre diversos temas
y busca en todos los organismos de chequeo de información si esa información tuvo algún tipo de validación. El proyecto de Telan, que es Confiar, que es muy interesante, que ya lo vamos a ver ahora a medida que pasen las diapositivas. Bueno, ¿cómo detectar una fake news? Tenemos el método de chequeado, que como lo utiliza, primero selecciona el contenido, ve la relevancia, si eso es relevante para la sociedad principalmente, o sea, chequeado no chequea todo, sino solamente las cuestiones que pueden ser relevantes. Hoy en día, cuestiones políticas, cuestiones sociales y cuestiones de salud. Si la información y la fuente es verificable, las personas involucradas, se trata de contactar con ellos, trata de ver la fuente oficial, en el caso que sea INDEC, que sea el Ministerio de Salud, que sea el Ministerio de Economía, fuentes alternativas, si en el caso que no consiga fuentes oficiales, trata de dar un contexto de cómo surgió esa información, bajo qué premisa y quién la emitió, y trata de confirmar o desmentir el contenido con la categoría que ya habíamos visto antes cuando hablamos de noticias falsas. Y acá les quiero dar 10 pasos sencillos para que ustedes traten de identificar noticias falsas. Primero, preguntar por dónde les llegó. Si les llega por WhatsApp, prendan la alerta. Porque realmente hoy WhatsApp, la mayoría de las informaciones que nos están llegando, depende del usuario que te la mande, pueden ser falsas. Porque principalmente es hoy el medio que no está de alguna forma siendo auditado y es el medio más propicio para que se difunda este tipo de información. Segundo es un reenvío. Ahí tienen que ver, en WhatsApp tienen, fíjense, arriba de los mensajes reenviados tienen o una flechita o 2 flechitas del reenvío. ¿Qué quiere decir esto? Si tienen una flechita, quiere decir que al menos esa información fue reenviada 5 contactos anteriores. Si uno la reenvía esa información y va a la información, a clic en el mensaje info, te dice cuántas personas han reenviado la información. Si tiene 2 flechitas, quiere decir que es muy reenviado ese mensaje, por lo tanto, es imposible saber cuántas veces fue reenviado. Es al menos 6 o más. O sea que nosotros estaríamos, si tenemos un muy reenviado, al menos con 6 personas que ese mensaje fue reenviado, o una cantidad indeterminada. Por lo tanto, nunca vamos a llegar a la fuente y el origen. Y ahí es donde hay que poner más la lupa de que realmente puede ser un mensaje muy reenviado, muy viral, que no es posible determinar el autor. Y ya que estamos con el autor del artículo, ver quién es el autor del reenvío. La persona que me envió este mensaje, ¿es confiable? ¿O realmente todo lo que le genera sentimientos encontrados, bronca, indignación, me reenvía todo porque confía ciegamente en ese mensaje o en ese título? Porque muchas veces te reenvían un título que nunca ni ingresaron a leer el contenido completo y te lo reenviaron porque le generó mucha bronca, entonces quiere que todos se enojen. Y un poco acá donde actuó WhatsApp, al tratar de que todas las informaciones muy reenviadas, limitarlas solamente a un reenvío de una sola persona. Esto se fue limitando a partir del año de mayo del 2018, donde a partir de mensajes reenviados, donde se acusaban a distintas personas de la India de abusar a menores, produjo una matanza de más de 25 personas que fueron linchadas. Entonces WhatsApp ahí tomó la iniciativa de colocar la limitación del reenviado. En ese momento fue 5 y ahora, producto del COVID-19, lo bajó a una persona los mensajes muy reenviados que pueden ser reenviados. Cosa que la persona que realice este spam de reenviar todos esos mensajes que le generan bronca, indignación o que coinciden con lo que piensan, tratar de limitarlo a un solo mensaje, entonces, de alguna manera, reducir la viralización de mensajes. O sea, que el que quiera viralizar este tipo de mensajes, al menos le cueste un poco más de tiempo. Bueno, la fuente y la URL, que es la dirección de internet, si es de algún medio especializado o es un pasquín periodístico que no tiene mucha reputación, la fecha de cuándo fue publicado, esto es muy importante, muchísimos artículos no tienen fecha. También analizar el titular, qué dice el titular y después qué dice el texto adentro. Buscar el texto ese que me mandaron, googlearlo y ver si ya alguien no lo desmintió o lo chequeó. La búsqueda reversa de imágenes, que es preguntarle a Google si conoce esta imagen y si esa imagen que me está adornando un artículo periodístico no fue utilizada en otro contexto y no pertenece a otra noticia. Entonces me quieren hacer creer algo que realmente no es cierto, sino que es una imagen sacada de otro artículo y me quieren decir, mira, la manifestación multitudinaria en contra de tal medida, y en realidad esa foto no se corresponde a esa manifestación, sino a otra manifestación. Pero como quisieran hacerla multitudinaria, utilizaron una imagen que sí era multitudinaria.
Y también la lectura de otros artículos sobre el tema, o sea, leer otros diarios, otros medios periodísticos, algún artículo científico que me aclare esa situación que me está contando el artículo, que esto ya es como nivel avanzado de chequeo y de pensamiento crítico, pero por ahí es lo recomendable cuando estamos ante algún tema que podría generar algún tipo de perjuicio en la gente. Alguna cuestión de salud, algún crédito, alguna información donde se deberían dar quizás datos personales. Creo que siempre es importante acá ir a la fuente oficial. Algunos ejemplos, titular versus contenido. Yo creo que acá cada vez que vean que un nuevo estudio revela, ya debería entrar al menos en sospechoso de información falsa. Este meme es muy bueno, donde dice, un nuevo estudio revela que podemos hacerte creer cualquier cosa, contar, solo decir, un nuevo estudio revela. Ejemplo claro, no es que le quiera pegar Infobae, pero bueno, es uno de los que me está ayudando muchísimo a encontrar ejemplos claros y concretos. La vacuna contra el coronavirus podría estar lista para septiembre. Un equipo de la Universidad de Oxford trabaja en una primera versión que probará en 2 semanas. Esto fue publicado el 11 de abril del 2020. Me llegó por un montón de grupos. La gente estaba esperanzada, la gente ya decía, ya está, no vamos a salir de la casa, ya encontraron la vacuna, en septiembre se termina todo esto, bárbaro. 2 párrafos después, que dice, nadie puede prometer que va a funcionar y nadie puede dar una fecha definitiva. Dentro del artículo, que me promete algo, pero apenas entro al artículo, ya me lo desmiente. Y ya me baja la expectativa. Pero la mayoría de las personas hoy en día leen títulos y ven imágenes. Muy pocas personas ingresan. O sea, tengo un montón de amigos y de conocidos periodistas que tienen distintos medios de comunicación, donde me dicen que el impacto que tienen de publicados y de personas que comparten su noticia y ponen me gusta, no es comparable con las personas que realmente ingresan y leen la noticia. Y eso está medido porque pueden medir cuántas personas entran a la noticia realmente y cuánto tiempo pasan. Entonces, si yo veo que este artículo puede tener 3 minutos de lectura y veo que los usuarios simplemente tengo 3.000 compartidos y gente que se quedó 3 minutos dentro del artículo tengo 200, o sea, el impacto del título fue 3.000 veces, pero solamente 200 personas entraron y leyeron la noticia real. Eso es un poco para que vean el impacto que tienen las noticias y por qué es tan importante los titulares. Bueno, algunas herramientas. Google, principalmente para buscar un mensaje, para ver si fue desmentido, para ver si fue chequeado, para ver si hay otro artículo que esté hablando sobre la misma temática. La plataforma Confiar de Telegram, entren, está muy bien armada, tienen esa parte de verdadero o falso, es muy, muy interesante. A ver si la podemos ingresar para que la vean. Es un trabajo muy bueno periodísticamente. A ver. Sí, podemos. Acá lo vemos. Bien. Bueno, tiene este de verdadero o falso que es muy, muy bueno, donde es muy sencillo y está hecho para todo público sobre las cuestiones que más se están viralizando hoy en día y tiene más información sobre cada uno de los temas. Fíjense, el nuevo virus, coronavirus, ya mutó y puede volver a hacerlo, verdadero. El COVID-19 permanece activo en superficie metálica o plástica durante días, verdadero. En cada será obligatorio el tapabocas en espacios públicos. Los varones tienen más predisposición a desarrollar COVID que las mujeres. Apresurado. Irradiar las manos con luz ultravioleta sirve para desinfectar. Falso. Y te lo voy explicando. Bueno, y un montón de mitos que están muy claramente desarrollados en una oración para poder desmitificarlo y para también difundirlo entre los distintos grupos que compartimos. Así que peguen una mirada. También está buenísima la caja de herramientas, donde tienen, por ejemplo, la búsqueda reversa de imágenes, donde uno puede subir una imagen y preguntarle a Google si la conoce y poder, si ya lo tiene, poder saber si ya está utilizada en otro contexto esa imagen. Búsqueda reversa de YouTube, metadatos y un montón de herramientas técnicas que están muy, muy interesantes para analizar. También tienen esta herramienta de chequeado, donde es el chequeabot, donde yo lo chequeo, donde pueden chequear, por ejemplo, no sé, algo que les haya llevado, vamos a buscar, no sé, sobre el SIDA, que la persona que había hablado sobre el SIDA, sobre el aborto, pueden buscar distintas temáticas
y te va a dar todos los chequeos que tiene sobre esa información o esa temática. Y te los ordena por relevancia y por orden de aparición. No sé si buscamos alguna cárcel. Vamos a buscar cárcel. Bueno, te va buscando en diferentes también organizaciones. No solamente en chequeados, sino fíjense, Maldito Bulo, que es la de España, El Sabueso, que es de México, y también una de Colombia que es muy interesante, que no la veo por acá, pero te va buscando en distintos lugares que se chequee esa información. Así que también acá tienen otra herramienta para ver chequeos que ya están realizados. Otra cosa es el análisis de imágenes, que no me quiero detener tanto acá porque voy a perder mucho tiempo y me gustaría ir más al debate, donde se pueden ver distintos fotomontajes y a partir de distintas técnicas poder determinar bueno, y acá me quiero detener en esto que es de este pensador, de Zygmunt Bauman, donde dice: es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet, cuando no se tiene la cultura suficiente para filtrar la información buena de la mala. Hoy en día creemos que por tener Internet y súper acceso a la tecnología y toda la cuestión relacionada al acceso a la información, creemos que ya está todo solucionado. Pero lamentablemente nos está faltando esa educación, ese criterio, para poder determinar cuál es la información buena de la mala, la información real de la falsa, o qué tan tendenciosa es una información o una noticia. Entonces creo que acá está el gran problema. Y no les quiero complicar un poco la vida, pero se viene muchísimo peor cuando los algoritmos, que hoy en día nos están mostrando ya todo lo que a nosotros nos interesa, nos gusta, por eso cada vez que entramos a Instagram te muestra la chica que te gusta, o las marcas de zapatos que te querés comprar, o la bebida, o información sobre tu club preferido. O sea, cada vez que entramos los algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos, entonces por eso nos adaptan esa realidad a nuestro contexto y a nuestros intereses. Pero también le quiero proponer un tema que es súper interesante, que es la deepfake. Cuando la inteligencia artificial se una con la información falsa y puedan generar una información súper adaptada y súper profesional, y que no podamos tener ese criterio personal para determinar si es verdadero o falso. Donde imagínense que a partir de 20 minutos de un audio quizás de WhatsApp, o sea, una persona que te manda WhatsApp, yo pueda reconstruir un patrón de voz y pueda decir, por ejemplo, no sé, Marcelo Temperini, tengo 20 minutos de audio con él porque me mando muchísima información con Marcelo, es mi socio, y pueda a partir de esa información generar un patrón de voz con un programa de computadoras que pueda decir con un texto lo que yo quiera con la voz de Marcelo. Eso se está investigando y nos falta muchísimo tiempo hasta que se logre y que podamos tener una aplicación que a partir de 20 minutos de audio de una persona pueda hacer que genere con ese patrón de voz, con esas pausas, con esa forma de decir las cosas, cualquier texto en la voz de Marcelo, por lo tanto poder mandar audios falsos. También la crisis de identidad que puede ocurrir. Este proyecto que es Esta persona no existe, cada vez que ingresamos acá, a este link, te genera una persona creada por computadora. Esta persona no existe realmente, o sea, es una persona que fue generada por computadora a partir de una base de datos de muchísimas caras, donde te genera rostros. Entonces yo actualizo y me genera rostros. Rostros aleatorios. Personas que no existen en la vida real. Bueno, y hay muchísimas. Bueno, este experimento te genera artículos a partir de títulos que ven en las redes sociales. Todos esos títulos son reales, pero después lo que te hace es te construye una noticia con inteligencia artificial que habla sobre ese título. Pero es una noticia construida por computadora con información falsa, pero que tiene sentido. Estas son las cuestiones un poco que quería dejar como el futuro todavía que nos está quedando pendiente sobre las noticias falsas y lo que puede llegar a ocurrir, que lamentablemente no creo que el pensamiento crítico nos ayude. Algunas propuestas para ya dejar abierto el debate y bueno, poder charlar entre todos sobre cómo abordar este tema. Pueden venir desde el lado del derecho,
donde acá quiero después que nos detengamos a debatir sobre si es posible censurar de antemano a distintos medios para que no publiquen información, qué responsabilidad tienen los periodistas o los medios, si una persona que publica una información falsa podría llegar a tener consecuencias o no, porque esa persona cree que la información que compartió quizás es real. Acá les quiero traer el ejemplo del Diario Litoral. Viralizar fake por WhatsApp es delito federal. Escala a lo largo del país, pero bueno, el título, quédense con el título. Esto lo lee mi mamá y dice, guarda, no voy a publicar nada más porque puedo cometer un delito federal. Al final de la nota, que era una nota bastante desarrollada, ahora compartir estos fakes, ¿es delito? Jueces y fiscales consultados coinciden en que difícilmente lo constituya. Un investigador apunta, el que lo comparte quizás lo haga porque cree que es verdad, y ese es el problema. El título me dice una cuestión que te lo afirma, que es delito federal, y al final me dice que quizás no es delito. ¿En qué quedamos acá? Creo que queda claro cuál es el mensaje que quiere bajar el litoral sobre la difusión de noticias falsas. También puede venir desde la tecnología alguna de las soluciones. En este caso, lo que ya había hablado y comentado sobre la censura en distintas redes sociales. Acá era una censura Bolsonaro donde daba consejos muy peligrosos para la salud y que Twitter decidió, por la denuncia de los usuarios, eliminar esa información porque podía poner en riesgo la salud de la población. El chequeabot que ya mostré, la máquina de la moral, que esto es un poco un tema para debatirlo sobre la ética que tienen que tener los algoritmos. Acá lo que hablaba era sobre la conducción autónoma, era un experimento que hizo el MIT, donde ante distintas situaciones que se le proponía a un algoritmo de conducción autónoma, que decidía si matar a las personas que iban dentro de ese auto de conducción autónoma o si matar a los peatones. Entonces te proponía distintas situaciones, acá por ejemplo que cruzaban en rojo, entonces qué hacía, qué decisión tomaba el auto, y bueno, otro tema, pero es muy, muy interesante en esto de la tecnología, de cómo nos puede ayudar, y aparte también, acá la tecnología, si ponemos un bot que detecte automáticamente la información falsa o la verdadera, ¿cómo vamos a determinar ese criterio? Y si el algoritmo nos conoce tanto y dice, mira, esta noticia le puede caer mejor a esta persona y no lo muestra, pero la noticia es falsa, pero el algoritmo determina que es verdadera porque quizás se confunde, ¿de qué manera podemos luchar contra eso y hasta cuál es el límite para darle el poder a los algoritmos y a las plataformas? O sea, Facebook va a decidir realmente qué es verdadero, qué es falso. ¿Con qué criterio? ¿Va a ser una computadora la que determine eso? Y también quiero proponerle acá, que fue un poco la finalización de mi charla TEDx, una propuesta que salga de lo social, que salga de nosotros, que es tratar a las noticias con amor. Básicamente es el autor, son 4 consejos sencillos para que lo puedan difundir, verificar el autor, si es anónimo, si existe, en qué medio fue publicado, el mensaje, googlearlo, ver si te incita a alguna acción urgente o tiene alguna fecha determinada. ¿Cuál es el objetivo de la noticia? La intencionalidad, si beneficia o perjudica a alguien, o si ocurrió algo relacionado con ese hecho para que esa noticia pueda tener cierto nivel de viralización, y la responsabilidad. Si nosotros pudimos determinar que esa noticia es real o es falsa, si la compartimos porque creemos que es real, ¿qué consecuencias puede traer eso? ¿Puede perjudicar a alguna persona? Reportarla también, si creemos que es falsa, a la persona que nos lo mandó, decirle, che, me parece que te confundiste, esta información es falsa, revisala, chequeala, fíjate esta fuente que la desmintió. Y también reportarla en las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, reportarla porque hoy en día las plataformas están tomando ciertas medidas, como lo que mostré de Bolsonaro, y están dando de baja esa información falsa que puede llegar a ser peligrosa o perjudicar a alguna persona. Pero nos quedamos cortos cuando estamos hablando de organizaciones políticas, de instituciones o de empresas. Y como dijo Calamaro, no se puede vivir del amor, o sea que para las políticas y para los partidos políticos y las instituciones es necesario tener otras herramientas, como por ejemplo un plan de comunicación donde se genere un comité de crisis con distintas personas que vayan analizando toda esta información que salga y poder determinar qué hacer frente a determinadas noticias. O sea, pero para eso hay que tener una presencia digital que te permita tener canales válidos para salir al choque de esas noticias y poder desmentirla. Tenemos que tener filtros y alertas que nos permitan detectar distintas noticias que están teniendo impacto sobre la sociedad y poder responderle. Poder afrontar esas críticas. Quizás si uno dice, tal
persona compró a un sobreprecio tales productos, bueno, tratar de salir, dar las explicaciones concretas y afrontar esas discusiones que se están dando o esas noticias con información clara, que para eso es súper necesaria la transparencia, que todas las cuestiones que se hagan dentro del gobierno, de las organizaciones políticas, puedan tener información transparente y clara, que hoy los ciudadanos puedan acceder y puedan, de alguna manera, validar eso que se está diciendo y esas cifras o esos discursos que se están teniendo. Y finalmente, concientizar a la sociedad sobre la problemática y sobre las consecuencias que pueden tener toda la difusión de información falsa. Quiero terminar con un proverbio holandés que dice que no se puede impedir el viento, pero podemos aprender a construir molinos. Y me quiero quedar acá con esto, que no vamos a poder impedir que salgan noticias falsas. Lo que tenemos que tratar es de construir esos molinos a partir de la concientización de la gente, a partir de la transparencia y la presencia digital de las distintas instituciones y organizaciones políticas que puedan salir a desmentir esas noticias falsas y también a concientizar a las personas de que esto puede ser muy problemático y puede tener consecuencias como, bueno, pasó en la India o como ha pasado acá con distintos scratches que lamentablemente han terminado con gente con su reputación destruida o con un linchamiento como pasó en Comodoro Rivadavia a partir de una difusión falsa de una supuesta violación. Bueno, gente, quiero abrir el debate acá un poco con toda esta presentación que les hice y quedarme, bueno, atento a las preguntas que puedan surgir. Y muchas gracias, bueno, por el respeto, por haberme escuchado y por este tiempo que compartieron conmigo. Ahí te están felicitando por todos lados, Maxi, en el chat. Viste, nos tenemos que adaptar, es como que vamos relatando lo que los otros están viendo al pedo, ¿viste? Pero bueno. Che, no, abierto a las consultas pueden ser o por el chat directamente, alguien quiera realizarla o pedir directamente el micrófono. Hay algo de lo que decía Maxi, que por ahí, bueno, se ven en las campañas electorales, pero también en los momentos de crisis, creo que ya es parte de la práctica. Ahí él mencionaba algo del litoral que como una cuestión, plantea como una cuestión tendenciosa. Yo creo que se están dando en algunos medios, sobre todo los que más recorrido tienen, la utilización de portadas con información falsa dentro, que eso le da como una cuestión de verosimilitud, y eso es usado también con objetivos de muchas veces de desprestigio, de causar algún tipo de daño, y es como que se vuelve medio natural. No sé hasta dónde eso, uno cuando ya viene, ya ve que viene medio sucio. Pero también hay como autodefensas, por lo menos el que lee, el que observa, el que analiza un poquito, se van generando, es como que deja de estar de moda también, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, Leo, creo que ahí está muy bueno esto porque quizás uno que lo analiza con un contenido, con un pensamiento crítico y está muy, muy pendiente de cómo redactan, de qué dice la noticia, creo que no todos por ahí tienen ese pensamiento crítico sobre el consumo de la información y lamentablemente los medios se aprovechan y saben. Por eso creo que es fundamental enseñar a detectar estas alertas y para que la gente trate las noticias por ahí con amor, que es un poco el mensaje sencillo que trato de bajar para que al menos hagan un chequeo de lo que están consumiendo y de que traten de ver también la intencionalidad que tiene la noticia. Creo que eso es fundamental. Pero también acá estamos luchando con esto del sesgo de confirmación. Cuando la noticia dice lo que yo quería que diga y coincide con lo que yo pienso, es como que te bloquea ese pensamiento crítico y dices, no, ya está, lo dijo él de compartir, dale. Ni leo la noticia porque me dejó contento, me generó tanta felicidad o tanta bronca que lo quiero compartir y quiero actuar ya. Ni quiero leer lo que dice ahí adentro. Hay algunas consultas, Maxi, en el chat. Veo a Nahuel que realiza una consulta.
Nos plantea que los diferentes niveles del Estado podrían estar haciendo algo más para contrarrestar las noticias falsas y en ese caso viralizar información oficial. Si hay estrategia para viralización de información seria. Estrategia para la información de... Bueno, acá creo que la mencioné, vamos a dejarlo acá. La presencia digital, fuerte presencia digital de los medios. Yo creo que es fundamental que tengan una presencia digital de los distintos partidos políticos, organizaciones sociales, incluso el Estado, fuerte presencia digital, que puedan detectarlo a tiempo, a través de filtros, alertas, palabras claves, personas que estén trabajando sobre la información que se está difundiendo, y salir al choque. Acá en esto de salir al choque es importante que el equipo que esté trabajando en el plan de comunicación sepa cómo gestionar estas crisis, porque no hay que salir al choque de todo, hay que elegir las batallas que vamos a pelear, porque si salimos al choque de todo y a responderle a cualquier troll que se genera y que tiene quizás pocos seguidores, y yo le salgo al choque con un perfil validado que tiene cierta reputación, lo que voy a hacer no va a ser desacreditar eso que me está diciendo el troll, sino darle más difusión. Por eso hay que tratar de tener como una especie de ranking de cuándo salir a pelear cierta batalla y cuándo no. Por eso es importante acá que se genere este comité, este plan de comunicación con distintos actores. Quizás un actor especialista en comunicación, un actor político, algún personal científico que ayude ahí a validar esa información y que sobre cada uno de los temas se decida si salir al cruce o no. No salir al cruce de todo, porque salir al cruce de todo te va a gastar mucho tiempo y realizar un chequeo, responder, consume mucha energía, lleva mucho tiempo, y como hemos visto, no siempre la respuesta tiene el mismo impacto que la noticia falsa. Por eso también es importante acá de salir al choque lo más rápido posible, porque si yo te respondo una semana después, el daño ya está hecho. Por eso tiene que ser acá bien estratégico en esto de detectarlo, analizarlo rápidamente y ver si respondo o no. Pero para que responder de la forma más rápida, creo que es fundamental que haya una transparencia, que si piden, no sé, de tal producto, que me dijiste hoy, por ejemplo, un producto que compraron a cierto valor, quizás el valor estaba inflado, tener la información del producto, tener la información de cómo fue quizás esa propuesta de compra y de cómo se aceptó y cuál fue el proceso. Entonces, al tener toda esa información de forma transparente, de forma publicada y de forma accesible para cualquier ciudadano, uno puede salir a responderle rápidamente con una información ya de alguna forma disponible. Bien, hay una pregunta también de Flor Morere. Bueno, dice, sumó tarde. ¿Cómo se manejan las fake news, por ejemplo, con los medios? En realidad todo sería información no chequeada que la viralizan, como TN con el motín de la Flora y la muerte de Valdomir. El medio nunca asumió el error como propio. Sí. Sí, no lo asumió, lo levantaron un montón de medios. Realmente fue una locura y pasó. Pasó de largo, como pasa. O sea, generalmente no asumen. Y ahí un poco estaría esta parte del derecho, creo que es una discusión, no sé si Marce todavía sigue conectado, que se podría dar de qué responsabilidad tienen los medios al publicar información. ¿Cuándo se hace responsable? Trae un tema muy, muy complicado acá, que también tuvo el Litoral. Su participación recuerda el caso de la maestra Inmaculada, donde el Litoral publicó, se confirmó a partir de distintos videos que la maestra abusó del menor. Fue un titular, algo así, donde salió en portada del Litoral Digital, de que se había confirmado a partir de distintos videos, y acá es como que pasan las cosas y nunca hay responsabilidad. Maxi. Sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo va? Te sumo con respecto a esa pregunta. Hay jurisprudencia en Argentina. Fue un caso en el cual el grupo Clarín e Infobae fueron condenados a pagar 150.000 pesos como indemnización. ¿Te acordás el caso? Lo habíamos mostrado en algún curso de la señora de Pamela Roca. No te lo busco. Había tirado... Buscá, condenaron a Clarín e Infobae por difundir noticias falsas. Te va a aparecer un link
Bueno, básicamente les cuento el caso. Ellos publican, estos medios de comunicación publican una foto donde había una señora que le tiraba piedras al expresidente Macri por una situación, y después dijeron de que esa persona, una señora, pertenecía, digamos, a como los seguidores de Cristina, una cosa así. Hicieron un montón de notas con respecto a esto. Después se comprobó que la señora, que ellos decían que era, no era tal, pero mientras tanto ya habían publicado las fotos. En el fallo se hace un análisis muy interesante acerca de la publicación de datos personales. Y bueno, fíjense, eso es un caso como demuestra que no es que hay un vacío en el derecho, sino que el derecho sigue siendo las mismas normas de siempre. Es decir, quien daña a otro tiene que responder. Esta señora inició las acciones por considerarse dañada y la justicia resolvió a su favor. Eso que muestra ahí Maxi es la sentencia, que la pueden ver, 2018, bastante nueva, donde muestra un poco el caso. Pero digo, sumado a eso, también puedo sumar como digamos, penalista, de que en algunos casos, algunas noticias falsas pueden llegar a ser consideradas delitos penales. Digo, uno de los ejemplos que tenemos ahora en casos de pandemia es el delito del 211 por intimidación pública. Como decía Maxi, muchas veces mal se dice que la noticia falsa es penalmente condenada, porque lo que se condena es la intimidación pública. Puede llegar a configurar injuria, puede llegar a configurar calumnia, puede llegar a ser apología del delito. Digo, hay distintos tipos penales como residuales que podrían llegar a aplicarse, incluso hasta el delito de divulgación de secretos, que podrían llegar a aplicarse en el caso de una fake news. No existe un tipo penal que condene, digamos, que los elementos del tipo sea la falsa divulgación de una noticia. Porque aparte, y esto lo digo también desde el punto de vista jurídico, es difícil determinar cuándo una noticia es falsa y cuándo no. Digo, ¿quién está en condiciones de determinar la veracidad en la forma de comunicación de un hecho? Y como último aporte, mencionar el aspecto de la participación de las redes sociales, de que en algunos casos ayudaría muchísimo que plataformas o como Facebook, que es dueño de Instagram, ayudaría mucho que ante la denuncia de una noticia falsa, ellos la dieran de baja, o que el usuario que publica noticias falsas fuera bloqueado, fuera eliminado. Pero hay que decirlo y hay que reconocerlo, y me parece que es parte del debate, de que eso afectaría muchísimo al negocio de las redes sociales, porque las noticias falsas son las que le dan mayor dinero a esas empresas, porque son las que más se comparten, son las que generan más comentarios y más movimiento. Entonces, también hay un discurso como mentiroso detrás del no podemos hacer nada, porque no les conviene. Gracias, Marce. Había una pregunta de Milagros para Marcelo. ¿Cómo está jugando en este caso el derecho a réplica más allá de la indemnización? Sí, Milagros, en ese caso puntual de Burgos y Vana, la justicia argentina condenó a que estos mismos medios de comunicación sacaran una nota disculpándose y contando la verdad de lo que había pasado. Que esto, bueno, Maxi creo que lo contó, y en nuestra ciudad de Santa Fe tenemos un caso muy claro con lo que pasó con la escuela Sara Faisal, y cómo medios de comunicación local, digamos, condenaron durante mucho tiempo a esa escuela por un hecho que luego no fue así. Digo, y el espacio de difusión hacia la verdad del caso no fue el mismo destinado que a la difusión, digo, del terror en Santa Fe, como ya todos conocemos. Lamentablemente hoy el derecho a réplica no es como en otros tiempos que decir, bueno, sale en el diario, que todos compran el diario, porque no están en las mismas condiciones. Es decir, hoy la noticia falsa se replica y vende. Y ya una vez que pasa, ese medio de comunicación probablemente no tenga ningún problema en publicarla, pero no va a tener el mismo impacto. Otra que está buena de Milagro la pregunta, el tema de los trolls. ¿Qué pasa con buscar responsables? Son temas que están muy de moda y que han tenido muchísima repercusión, inclusive en el debate público. Se te colan NN por todos lados, en las redes sociales. Además. Sí, con respecto a eso, y también como para sumarlo al tema de pensar de que a través de la sanción de una normativa que imaginemos que tenemos hoy en nuestro Código Penal,
un artículo que nos permite la persecución de la acción. Hay que reconocer que desde el punto de vista técnico es muy difícil determinar la autoría de quien está detrás de una noticia falsa. Entonces, se termina convirtiendo en uno de los tantos delitos que tenemos y no es de ejecución práctica, porque la investigación se hace tan compleja, digo, tiene la misma complejidad que investigar a un groomer, a un tipo que hace distribución de pornografía infantil. Entonces, no es tan sencillo, o al menos hay que entender de que hoy tenemos una dificultad técnica en determinar quién está detrás. Y en definitiva nos enfrentamos a Internet de frente, con su derecho al anonimato, con un montón de cosas de libertad de expresión que terminan equilibrando de alguna forma esa balanza. Bueno, Maxi dijo un poco los consejos principales frente a los trolls. Para mí la grande recomendación es tener un buen plan de acción y una buena presencia en los medios. Bien, en el chat no estoy viendo más consultas. No sé si por ahí alguna cuestión más que esté dando vuelta, tanto de asistente como también de Maxi, o en este caso de Marcelo, como para complementar la reunión. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, creo que también un poco es esto de las batallas que tenemos que pelear cada uno desde nuestro lugar. Particularmente, bueno, me subí hace ya varios años a tratar de pelear desde el lugar social, que es un poco el que tenemos todo. Social me refiero a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros grupos de interés. Yo incluso fui docente de escuela secundaria hasta el año pasado, 10 años seguidos, y siempre traté de luchar y de fomentar ese pensamiento crítico, y creo que por lo menos, al menos, lo he logrado dentro de mis grupos de interés, mis grupos de fútbol, mis familiares, mis amigos, de que cada vez que estén por publicar algo, de que al menos me pregunten o lo piensen. Y en este momento, donde se difundió muchísima información falsa, un montón de personas me escribían, hasta por privado: che, Maxi, me llegó esto, creo que es falso, lo puedo compartir. Y creo que es parte de nosotros, como nuestro rol social, de personas interesadas en el bien social, en la política, de empezar a generar y salir al cruce, no digo en Twitter contra todo lo que se nos presente, sino quizás en estos grupos de interés que tenemos, nuestros familiares, nuestros amigos, de salir al cruce cada vez que se publique algo no chequeado o falso, para empezar a generar ese pensamiento crítico y de que la gente, al menos en nuestros grupos que participamos, deje de publicar todo lo que se le cruce porque es gratis, porque no le cuesta nada y porque le pareció real o porque lo impactó demasiado. Y acá también es que tenemos que ser estratégicos. No siempre salir al choque directo en el grupo, porque quizás puede sentirlo como un ataque, quizás podemos escribirle por privado, o si la noticia es muy burda y genera mucha bronca e indignación, quizás sí podemos salir al cruce para que sea de alguna forma un aprendizaje y para todos los que forman parte del grupo, pero a mí, por lo menos, en mi experiencia me funcionó muchísimo que en la mayoría de los grupos donde participo se bajó considerablemente el número de noticias falsas compartidas a partir de haber salido al cruce o a partir de haber educado de alguna manera a todos los participantes en cómo tratar la información. Bueno, gente, si no va habiendo otra consulta, podemos ir cerrando. Agradeciéndole a Maxi por esta ronda de encuentro tan interesante, su participación, también a Jero Peñalba, que acercó el tema, la participación de Leandro González, de Lucas Simoniero, concejales de la ciudad, y decir, más que nada para la gente que nunca ha participado de una ronda de encuentro, generalmente se hacen en nuestro centro de estudios, pero bueno, con las cuestiones actuales adoptamos esta forma real, digamos, y esta es la segunda que realizamos. Para las próximas, siempre siguiendo nuestras redes sociales, van a poder enterarse.
y decir que bueno, que las rondas de encuentro son un espacio que nosotros proponemos para que alguien como Maxi, que sabe sobre un tema interesante, pueda venir a contarnos sobre eso y podamos debatir, siempre haciendo alusión a temas que hagan a la ciudad y que nos interpelan como santafesinos. Así que si no hay otro aporte, le volvemos a agradecer a Maxi desde Encuentro y a todos los que se sumaron. Decimos también que la charla va a quedar grabada y disponible para el que quiera volver a verla.